La mano de Miguel golpeó contra el suelo de tierra compactada, su mejilla ardiendo donde los nudillos de Roberto acababan de estrellarse. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca mientras intentaba levantarse, pero la bota de cuero de su hermano presionó contra su espalda. «Tu sangre está podrida, Miguel. No eres mi hijo». La voz de don Ernesto Ortega cortaba el aire húmedo de esa tarde de noviembre, como el filo de un machete oxidado. Miguel giró la cabeza, sus dedos enterrándose en las tierra que alguna vez consideró suya. El rostro de su padre era una máscara de desprecio, arrugado y endurecido como cuero viejo bajo el sol. Detrás de él, el ataúd de doña Carmen descansaba sobre la mesa del comedor, rodeado de veladoras que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. Su madre, enterrada hacía apenas 3 horas. «Papá, por favor». Miguel escupió sangre, sus palabras saliendo en un susurro ronco. «No me llames así». Don Ernesto dio un paso adelante, su bastón de caoba golpeando el suelo con cada movimiento. Sus ojos, del color del café quemado, brillaban con algo más profundo que la ira. Era asco. 15 años. 15 años sirviendo a un país que ni siquiera te conoce, mientras tu hermano se quedaba aquí, trabajando esta tierra. Y ahora vienes, con tu uniforme sucio y tus medallas inútiles, esperando... ¿Qué? ¿Herencia? ¿Respeto? Miguel finalmente logró ponerse de rodillas. La sala estaba llena de vecinos, primos, compadres de su padre. Todos observaban en silencio. Nadie movía un músculo. El olor a cera de vela se mezclaba con el del mole que alguien había preparado para el velorio, creando una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago. Esta tierra tiene más de 100 años en la familia. Roberto habló por primera vez, limpiándose los nudillos en su camisa bordada. Era más bajo que Miguel, pero había engordado durante esos años. Su cara redonda brillaba de sudor. Mientras tú jugabas al soldado, yo mantuve el rancho vivo. Yo cuidé a mamá cuando enfermó. Tú casi lo pierdes todo. Las palabras salieron de Miguel antes de que pudiera detenerlas. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. La habitación dio vueltas por un momento. «Las deudas, Roberto. Sé de las deudas. Los préstamos que nunca pagaste. Las tierras de los Mendoza que...». El segundo golpe lo tomó por sorpresa. Roberto se movió más rápido de lo esperado, su puño conectando con el estómago de Miguel. El aire escapó de sus pulmones en un jadeo, agudo. «Suficiente». Don Ernesto levantó su bastón. «Miguel, tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir de mi propiedad. No quiero verte cerca del rancho. No quiero que uses nuestro apellido. Para mí, para esta familia, estás muerto». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Miguel se enderezó lentamente, la mano presionando contra sus costillas adoloridas. Miró alrededor de la habitación, buscando un rostro amigable. Su tía Magdalena desvió la mirada. El primo Javier estudió sus zapatos. Padre Tomás, de pie junto a la ventana, cerró los ojos brevemente. Nadie dijo nada. Miguel caminó hacia su antigua habitación con la espalda recta, negándose a encogerse bajo el peso de las miradas. Sus botas resonaban contra el piso de losetas de barro que su madre había limpiado 1000 veces. En el cuarto, su mochila militar todavía estaba donde la había dejado esa mañana, antes del funeral. Parecía que había pasado una vida entera. Metió lo poco que tenía. 2 mudas de ropa, documentos militares, una fotografía de su madre tomada 5 años atrás, cuando su sonrisa aún era real. Sus dedos rozaron algo al fondo del viejo ropero de madera. Un sobre amarillento, escondido detrás de una tabla suelta. Lo reconoció inmediatamente. La letra de su abuelo materno, desigual y firme a la vez. No había tiempo para leer. Lo guardó en el bolsillo interior de su chamarra y cerró la mochila. Cuando salió, don Ernesto estaba en el corredor, apoyado contra el marco de la puerta. La luz del atardecer lo bañaba desde atrás, convirtiendo su figura en una silueta oscura. Deberías saber la verdad antes de que te vayas.
La voz del viejo había perdido su furia, reemplazada por algo frío y calculado. Tu abuela, la madre de tu madre, no era quien todos creían. Tu sangre lleva la marca de los indios, Miguel. Sangre impura. Cuando tu madre murió, ya no había razón para seguir fingiendo. El mundo se detuvo. Miguel sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Palabras de su padre resonaban en su cabeza, mezclándose con recuerdos fragmentados. Su abuela Rosa, con su piel oscura y sus manos ásperas, enseñándole a leer las estrellas. Los susurros en el pueblo cuando era niño. La forma en que ciertos vecinos nunca los miraban directamente a los ojos. Vete. Don Ernesto escupió las palabras. Y llévate tu sangre contaminada lejos de aquí. Miguel pasó junto a su padre sin decir nada. Cruzó el patio donde había jugado de niño, pasó el corral donde había aprendido a montar, atravesó el portón de hierro forjado que su bisabuelo había instalado. No miró atrás. El camino de tierra serpenteaba entre campos de maíz marchito. El sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Miguel caminó durante 1 hora, luego 2. Sus piernas se movían en piloto automático, entrenadas por años de marchas militares. La oscuridad cayó como una manta pesada. Finalmente, cuando sus pulmones ardían y sus piernas temblaban, vio la silueta, oscura contra el cielo estrellado. El granero. Lo había olvidado. O más bien, había intentado olvidarlo. Las tierras de su abuelo materno, abandonadas desde su muerte hace 10 años. Nadie las quería. Eran apenas 2 hectáreas de terreno rocoso, alejadas del pueblo, sin acceso fácil al agua. Su padre había intentado venderlas varias veces, pero nunca encontró comprador. Miguel empujó la puerta de madera carcomida. Crujió en sus bisagras oxidadas, abriéndose apenas lo suficiente para que entrara. El olor a heno viejo y tierra húmeda lo golpeó. Sacó su linterna del bolsillo lateral de la mochila. El haz de luz reveló vigas de madera combadas, paredes con agujeros del tamaño de puños, un piso cubierto de paja podrida y excrementos de animales. Era perfecto. Se dejó caer contra la pared menos dañada, la mochila sirviéndole de almohada. La madera fría presionaba contra su espalda. Por primera vez desde la mañana, permitió que las lágrimas vinieran. Silenciosas. Calientes. Rabiosas. Cuando, finalmente, se secó los ojos con el dorso de la mano, recordó el sobre. Lo sacó de su chamarra, desdoblándolo cuidadosamente. La letra de su abuelo bailaba bajo la luz temblorosa de la linterna. Miguel, si estás leyendo esto, es porque ya sabes la verdad sobre nuestra sangre. Tu abuela fue una mujer fuerte, de la tierra. Don Ernesto siempre lo supo, pero el dinero de tu padre cegó a tu madre. Estas tierras son tuyas por derecho. No las vendas. Hay algo aquí que ellos nunca encontraron. Las coordenadas están al reverso. La verdad sobre nuestra familia está enterrada donde el agua habla. Miguel volteó el papel. Números escritos en tinta desvanecida. Coordenadas. Las estudió durante un largo momento antes de guardar la carta nuevamente. Afuera, un búho ululó. El viento silbaba entre las grietas del granero, trayendo consigo el olor a lluvia distante. Miguel cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su lugar, los recuerdos vinieron en oleadas. Su madre recostada en la cama del hospital, su piel gris ceniza, susurrándole algo que no pudo escuchar. Roberto, años atrás, cuando aún eran hermanos, enseñándole al azar un becerro. Don Ernesto, joven y fuerte, levantándolo en sus hombros para ver el desfile del pueblo. Todo eso había muerto esta tarde. A las 3 de la mañana, Miguel finalmente se durmió. Y cuando el sol lo despertó 6 horas después, filtrándose entre las rendijas del techo, una cosa estaba clara en su mente. No se iría. Construiría algo aquí. Algo que su abuelo hubiera querido. Algo que demostraría que la sangre no definía a un hombre. Se puso de pie, sacudiéndose la paja del pantalón. El granero parecía aún peor bajo la luz del día. Pero mientras recorría el perímetro,
Sus ojos entrenados notaban cosas. Vigas principales aún sólidas, cimientos de piedra intactos, una estructura que, con trabajo, podría salvarse. Pasó 3 días limpiando. Sacó carretillas de basura, paja podrida, nidos de ratones. Sus manos, suavizadas por meses de inactividad después de dejar el servicio, se llenaron de ampollas que reventaron y luego se endurecieron. Trabajaba desde el amanecer hasta que la luz desaparecía, deteniéndose solo para comer las tortillas secas y el queso que había comprado en la tienda del pueblo con sus últimos pesos. Al 4.º día, ella apareció. Miguel estaba en el techo, reemplazando tablas podridas con madera rescatada de una pila de escombros, cuando escuchó el motor. Una camioneta vieja, azul desteñido, se detuvo, frente al granero. Una mujer bajó, cargando una caja de cartón. Él la reconoció inmediatamente. Elena Ríos. La enfermera de la clínica del pueblo. 5 años atrás, durante uno de sus permisos, había ayudado a sacar a su hermano menor de un accidente en el río. Ella había sido quien lo estabilizó hasta que llegó la ambulancia. «Supe que estabas aquí». Elena colocó la caja en el suelo. Su voz era suave pero firme. «Todo el pueblo habla de lo que pasó en el funeral». Miguel bajó de la escalera, improvisada, limpiándose las manos en el pantalón. No sabía qué decir. «Traje comida y algunas medicinas, por si acaso». Elena lo estudió con ojos oscuros y penetrantes. «Te ves terrible». «Gracias». Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. «No tienes que agradecerme». Ella miró alrededor, evaluando el granero. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí?» «No lo sé, tal vez para siempre». Elena asintió lentamente, como si esa respuesta tuviera sentido. «El pueblo. Hay rumores. Dicen que tu sangre está maldita, que por eso tu padre te echó». «¿Y tú qué piensas?» Miguel la miró directamente. «Pienso que don Ernesto siempre fue un hombre orgulloso, demasiado orgulloso». Elena cruzó los brazos. «Y pienso que Roberto está metido en problemas más grandes de lo que él cree. He visto a hombres con trajes negros visitando el rancho, gente de fuera, gente que no pertenece aquí». Las palabras de Elena despertaron algo en el pecho de Miguel. ¿Qué tipo de hombres? El tipo que hace que la gente desaparezca sus escrituras de propiedad. Elena le sostuvo la mirada. Los Mendoza perdieron sus tierras el mes pasado. Firmaron algo que no entendían. Ahora viven con su hijo en la ciudad. Y he escuchado que no son los únicos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor del mediodía. Roberto está vendiendo tierras que no son suyas. No solo Roberto. Elena bajó la voz, aunque no había nadie más cerca. Tu padre está enfermo, Miguel. Cáncer. Tiene meses, tal vez semanas. Roberto está tomando decisiones, firmando papeles. Y ese padre Tomás, él sabe algo. Lo veo en su cara cuando da misa. Tiene miedo. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Miguel se apoyó contra la pared del granero, procesando la información. Su padre muriendo. Roberto vendiendo todo. Y en el medio de todo esto, él, expulsado por una sangre que nunca había elegido. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Elena lo miró durante un largo momento. Porque le debes la vida a mi hermano. Y porque alguien tiene que detener lo que está pasando antes de que el pueblo entero pierda todo. Ella regresó a su camioneta, pero antes de subir, volteó. Una cosa más. Los documentos viejos de las tierras están en la oficina del registro civil. Si tu abuelo dejó algo sobre estas tierras, estará ahí. La señora Pérez te debe un favor. Dile que yo te mandé. La camioneta desapareció en una nube de polvo, dejando a Miguel solo con sus pensamientos y una caja llena de provisiones. Esa noche, mientras cocinaba frijoles en una lata sobre un fuego pequeño, sacó nuevamente la carta de su abuelo. La leyó una vez más bajo la luz temblorosa de las llamas. Donde el agua habla. ¿Qué significaba eso?
Se durmió con la pregunta resonando en su mente. Al día siguiente, Miguel caminó las 2 hectáreas completas de su propiedad. El terreno era rocoso, como recordaba, cubierto de arbustos espinosos y árboles retorcidos por el viento. Pero mientras avanzaba hacia la parte más alejada, donde el terreno descendía en una pendiente suave, escuchó algo. ¡Agua! El murmullo distante de agua corriente. Siguió el sonido, abriéndose paso entre la maleza, y allí, escondido detrás de una formación rocosa cubierta de musgo, encontró un pequeño arroyo. No un arroyo. Era más que eso. El agua brotaba directamente de la roca, clara y fría, formando un charco antes de desaparecer bajo tierra nuevamente. Un manantial. Miguel se arrodilló, hundiendo las manos en el agua, helada. Su reflejo lo miraba desde la superficie cristalina. Las palabras de su abuelo resonaban en su cabeza. Donde el agua habla. Esto era. Tenía que serlo. Pasó la siguiente semana explorando cada centímetro de terreno alrededor del manantial. Usando las coordenadas de la carta, triangulando con las pocas referencias que podía encontrar, finalmente localizó el punto exacto. No había nada visible, solo tierra y rocas. Pero cuando comenzó a cavar con una pala que había comprado con el último, de su dinero, a medio metro de profundidad, su herramienta golpeó algo sólido. Metal. Trabajó durante horas, el sol quemándole la nuca, hasta que finalmente reveló una caja de hierro del tamaño de una maleta pequeña. Estaba sellada, corroída por años bajo tierra, pero intacta. Las manos de Miguel temblaban mientras la sacaba del hoyo. La cerró con candado, oxidado pero aún resistente. Usando una piedra, golpeó el mecanismo hasta que finalmente cedió con un chasquido metálico. Dentro, envueltos, en tela encerada, había documentos. Escrituras, contratos y algo más. Mapas. Mapas detallados de toda la región, con marcas y anotaciones en la letra de su abuelo. Miguel desplegó el primer documento con cuidado. Sus ojos se deslizaron sobre las palabras escritas en tinta negra, algunas desvanecidas pero aún legibles. Lo que leyó lo dejó sin aliento. Las tierras. Todas las tierras que ahora conformaban el rancho de los Ortega. Originalmente habían pertenecido a su bisabuelo materno, un hombre de sangre indígena que nunca aprendió a leer ni escribir. Don Ernesto, recién casado con la hija de ese hombre, había convencido al viejo para que pusiera su huella digital en unos documentos. Documentos que transferían todo a nombre de Ernesto Ortega, dejando solo estas 2 hectáreas rocosas para la familia de su esposa. Era robo. Legalizado. Documentado. Pero robo al fin. Miguel leyó página tras página, su furia creciendo con cada línea. Su abuelo había descubierto la verdad años después, cuando aprendió a leer. Había guardado copias, evidencia, testimonios. Todo estaba aquí, preservado, esperando. El sonido de vehículos lo sacó de su trance. Miguel levantó la vista. 3 camionetas negras subían por el camino de tierra, acercándose al granero. Se movió rápidamente, guardando los documentos en la caja, enterrándola nuevamente, cubriendo el hoyo con tierra y rocas. Para cuando las camionetas se detuvieron frente al granero, Miguel estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, como si no hubiera estado haciendo nada más que descansar. Roberto bajó de la primera camioneta. Detrás de él, 4 hombres en trajes oscuros. Sus rostros eran duros, inexpresivos. El tipo de hombres que Elena había mencionado. Miguel. La voz de Roberto sonaba tensa. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Estas tierras. Roberto hizo un gesto amplio con el brazo. Un empresario está interesado en comprar. Está ofreciendo buen dinero. Suficiente para que puedas empezar de nuevo en otro lugar. Lejos de aquí. Miguel se rió. Fue una risa corta, amarga. ¿Buen dinero? Como el buen dinero que les diste a los Mendoza antes de quitarles sus tierras. La cara de Roberto se puso roja. No sabes de qué hablas. Sé exactamente de qué hablo.
Miguel dio un paso adelante. Los hombres de traje se tensaron. Y sé que estas tierras son mías, legalmente, por herencia, y no las voy a vender. Uno de los hombres de traje habló por primera vez. Su voz era suave, casi amable. Eso lo hacía más amenazante. Señor Ortega, seamos razonables. Todos aquí queremos lo mismo. Desarrollo, progreso. Este terreno no vale nada en su estado actual, pero con la inversión correcta, no. Miguel cortó sus palabras. La respuesta es no. Ahora, fuera de mi propiedad. Los hombres intercambiaron miradas. Roberto abrió la boca para decir algo, pero el hombre de traje levantó una mano, silenciándolo. Como usted quiera, señor Ortega, pero piénselo bien. Las ofertas no duran, para siempre. Se dio vuelta, los otros siguiéndolo. ¿Y los accidentes? Bueno, los accidentes pueden pasar en lugares como este, tan aislados, tan peligrosos. Las camionetas se alejaron, dejando tras de sí nubes de polvo que tardaron minutos en asentarse. Miguel esperó hasta que el sonido de los motores desapareció completamente antes de moverse. Su corazón latía rápido, la adrenalina corriendo por sus venas. Conocía amenazas cuando las escuchaba. Había escuchado suficientes en zonas de Snitinonen guerra. Esa noche no durmió. Se sentó con la espalda contra la pared, su navaja militar en la mano, escuchando cada sonido del campo. El viento, los grillos, el lejano ladrido de perros. Cada ruido era una posible amenaza. Al amanecer, Elena regresó. Pero esta vez no venía sola. Detrás de su camioneta, un hombre mayor caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón. Padre Tomás. Necesitamos hablar. Elena ni siquiera saludó. Padre Tomás tiene algo que decirte. El sacerdote se veía más viejo que la última vez que Miguel lo había visto en el funeral. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Se sentó en un tronco caído cerca del granero, respirando con dificultad. Tu padre me llamó anoche. La voz del padre era un susurro ronco. Está muriendo, Miguel. Quiere verte. Quiere pedirte perdón. Miguel sintió una mezcla de emociones tan intensa que no pudo identificarlas todas. ¿Perdón? ¿Después de lo que hizo? ¿Quiere perdón? No es por él. Padre Tomás levantó la mirada. Es por lo que está por venir. Roberto. Ese hijo tuyo no es quien tú crees, Miguel. Está desesperado. Las deudas de juego lo tienen atrapado. Y esa empresa, esa gente con la que está trabajando, no son desarrolladores, son especuladores. Compran tierras, desplazan comunidades, destruyen todo lo que tocan. ¿Y mi padre lo sabe? Tu padre acaba de descubrirse. Roberto le ha estado ocultando todo. Los documentos que firmó. Tu padre pensó que era para preservar el rancho para las futuras generaciones de la familia. En realidad, Roberto está vendiendo pedazo por pedazo, pagando sus deudas, llenando sus bolsillos. Miguel procesó la información lentamente. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Padre Tomás se puso de pie con esfuerzo. Porque tu madre me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo jurar que si algún día se revelaba la verdad sobre tu sangre, yo te protegería. Ella sabía que esto pasaría. Ella... El sacerdote se detuvo, su voz quebrándose. Ella me dio esto. Me dijo que te lo diera cuando llegara el momento. Extendió su mano. En ella, un pequeño llavero con una sola llave. Vieja. Ornamentada. Es para la caja fuerte de tu abuelo, la que está en la oficina del registro civil. Dentro hay más documentos, copias certificadas de todo. Suficiente para probar que las tierras de los Ortega fueron robadas. Suficiente para detener cualquier venta. Miguel tomó la llave, su peso sorprendentemente pesado en su palma. Una última cosa. Padre Tomás se alejó, pero volteó, por última vez. Hay más gente como tú, veteranos, hombres y mujeres que el pueblo ha rechazado por una razón u otra. Ellos también necesitan un lugar.
Si vas a construir algo aquí, Miguel, construye algo que importe. Algo que dure más que la venganza. Las palabras del sacerdote permanecieron con Miguel durante días. Mientras trabajaba en el granero, mientras instalaba vigas nuevas y reparaba el techo, mientras limpiaba el manantial y construía un pequeño sistema de irrigación usando técnicas que había aprendido en el ejército, las palabras resonaban. Construye algo que importe. 2 semanas después, el primer veterano llegó. Un hombre llamado Carlos, con una pierna protésica y ningún lugar a donde ir. Elena lo había mandado. Miguel le dio trabajo ayudando con la construcción. Luego llegó María, exsoldado, con cicatrices que no se veían pero se sentían en su mirada distante. Después fue Jorge, y Lupita, y Antonio. Uno por uno fueron llegando. Gente que el pueblo había olvidado. Gente que la sociedad había desechado. Y Miguel los recibió a todos. El granero dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un hogar, en una comunidad. Usaban el agua del manantial para cultivar. Miguel enseñó técnicas de agricultura sostenible, aprendidas en programas de reconstrucción en zonas de conflicto. Construyeron jardines en terrazas, sistemas de compostaje, gallineros. La tierra rocosa, que todos habían considerado inútil, comenzó a florecer bajo sus manos. Mientras tanto, el rancho de los Píloros de Ortega se desmoronaba. Miguel escuchaba los rumores en el pueblo cuando iba por provisiones. Don Ernesto había descubierto la verdad completa sobre lo que Roberto había hecho. Había intentado detenerlo, pero era demasiado tarde. Los documentos estaban firmados, las deudas eran reales, y la empresa ya había comenzado a reclamar tierras. Una noche de junio, 6 meses después de su expulsión, Roberto apareció en el granero. Llegó solo, en una camioneta vieja que Miguel no reconoció. Su hermano se veía demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. Miguel. Roberto se detuvo en el límite de la propiedad, como si tuviera miedo de entrar sin permiso. Necesito tu ayuda. Miguel estaba sentado junto al fuego con Carlos y María, compartiendo el guiso que habían preparado para la cena. No se levantó. ¿Mi ayuda? La pregunta salió cargada de ironía. La empresa. Ellos quieren todo. No solo las tierras que ya compré. Quieren el rancho completo. Y tienen forma de hacer que pase. Los documentos que papá firmó, yo no. Roberto se detuvo, pasándose las manos por el cabello. No entendí lo que estaba firmando. Pensé que era solo para refinanciar, pero era una garantía. El rancho entero como garantía. ¿Y ahora vienes a mí? Miguel finalmente se puso de pie. Después de todo lo que pasó, ¿vienes a pedirme ayuda? ¿Eres mi hermano? No. Tú dejaste claro en el funeral que no lo soy. Roberto se tambaleó ligeramente, como si las palabras fueran un golpe físico. ¡Papá! Papá está muriendo, Miguel. Tiene días. Y está pidiendo por ti. Quiere verte antes de que... No. Miguel cortó las palabras de Roberto. Dile que es demasiado tarde para el perdón. Pero incluso mientras decía las palabras, algo dentro de él se retorcía. La imagen de su padre, el hombre que lo había criado, el hombre que le había enseñado a montar y trabajar la tierra, mezclándose con la imagen del viejo que lo había expulsado, que había negado su sangre. Por favor. Roberto se acercó un paso. No por mí, no por papá, por mamá. Ella hubiera querido que... No te atrevas. La voz de Miguel era peligrosamente baja. No uses su memoria para manipularme. Roberto se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente asintió, dándose la vuelta para marcharse. Pero antes de subir a su camioneta, habló una última vez. Los documentos del abuelo, los que encontraste, si los usas, si demuestras que papá robó esas tierras, destruirás el apellido Ortega. Todo lo que nuestra familia construyó, todo por lo que trabajamos, desaparecerá. ¿Eso es lo que quieres? ¿Venganza? La camioneta se alejó, dejando la pregunta flotando en el aire nocturno.
Miguel se sentó nuevamente junto al fuego. Carlos y María no dijeron nada, respetando su silencio. Pero Elena, que había llegado más temprano con provisiones médicas, habló suavemente. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Caminó hasta el manantial, sentándose en las rocas, escuchando el murmullo del agua. Las palabras de Padre Tomás volvían a él. Construye algo que importe. Algo que dure más que la venganza. Tenía el poder de destruir a su padre. De probar que todo lo que don Ernesto había construido estaba basado en robo y engaño. De reclamar las tierras que legítimamente pertenecían a su familia materna. Pero eso era lo que quería realmente. Miró alrededor del granero transformado. Las luces cálidas de las lámparas de queroseno brillando en las ventanas. Las voces bajas de sus compañeros conversando antes de dormir. Los jardines creciendo en terraza. El pequeño corral con gallinas. Las parcelas de maíz y frijol que comenzaban a brotar. Esto era lo que importaba. Al amanecer, Miguel tomó su decisión. Caminó hasta el pueblo, directo a la oficina del registro civil. La señora Pérez lo recibió con una mezcla de miedo y curiosidad. Usando la llave que Padre Tomás le había dado, abrió la caja fuerte del registro. Dentro, tal como el sacerdote había dicho, estaban las copias, certificadas de todos los documentos. Miguel los leyó cuidadosamente, uno por uno. Luego los volvió a guardar en la caja fuerte. ¿No los vas a usar? La señora Pérez lo miraba confundida. No de la forma que todos esperan. Miguel cerró la caja con llave. Pero los voy a necesitar, por si acaso. Salió de la oficina y caminó directamente al rancho de los Ortega. Hacía 6 meses que no pisaba esa tierra. Todo se veía más pequeño de lo que recordaba. Más triste. Don Ernesto estaba en su cama, conectado a tubos y máquinas que Elena había instalado para mantenerlo cómodo. El viejo había perdido la mitad de su peso. Su piel era translúcida, las venas azules visibles bajo la superficie. Pero sus ojos, esos ojos de café quemado, aún brillaban con inteligencia cuando Miguel entró en la habitación. «Hijo». La palabra salió como un susurro ronco. Miguel se acercó lentamente, sentándose en la silla junto a la cama. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. «Lo siento, don Ernesto». Finalmente rompió el silencio. «Por todo. Por mi orgullo. Por mi miedo. Por no ver que la sangre no define quién eres». «¿Lo dices de verdad?», Miguel preguntó. «¿O solo porque estás muriendo y tienes miedo de lo que viene después?». El viejo cerró los ojos. «Ambas cosas. Puedo vivir con esa verdad». «Encontré los documentos del abuelo». Miguel observó la reacción de su padre. «Sé lo que hiciste. ¿Cómo obtuviste las tierras?». Don Ernesto asintió ligeramente. «Lo sé. Tu madre me dijo, antes de morir, que el padre Tomás tenía copias, que algún día la verdad saldría. Podría usar esos documentos para recuperar todo, para destruir el apellido Ortega». «Lo sé». El viejo abrió los ojos nuevamente. «Y tendrías derecho. Sería justicia». Miguel se inclinó hacia adelante. «Pero no es eso lo que quiero. No quiero tu rancho. No quiero tu apellido. Ya tengo lo que necesito». Algo cambió en la expresión de don Ernesto. «¿Entonces qué quieres?». «Quiero que uses tu influencia, lo que te queda de ella, para detener la venta. Quiero que protejas las tierras de todos los pequeños propietarios que Roberto y esa empresa están tratando de desplazar. Y quiero que reconozcas públicamente que mi sangre, la sangre de mi abuela, no es una maldición, es una bendición». Don Ernesto cerró los ojos nuevamente, lágrimas escapando por las comisuras. «No merezco tu perdón». «No te estoy perdonando». Miguel se puso de pie. «Te estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto, antes de que sea demasiado tarde». Salió de la habitación sin mirar atrás. Roberto estaba en el corredor. Claramente había escuchado todo.
Los hermanos se miraron durante un largo momento. ¿De verdad no vas a usar los documentos? Roberto preguntó finalmente. No, a menos que me obligues. Miguel empezó a alejarse, pero se detuvo. Y, Roberto, si alguna vez vuelves a acercarte a mis tierras o a las tierras de cualquier otra persona con tus documentos fraudulentos, no dudaré en usar todo lo que tengo para destruirte. ¿Entendido? Roberto asintió, su rostro pálido. 3 días después, don Ernesto Ortega murió. Pero antes de su muerte, llamó a un notario y cambió su testamento. El rancho sería vendido, pero no a la empresa especuladora. Sería vendido a una cooperativa formada por todos los pequeños propietarios de la región. Y las ganancias serían divididas, con una porción sustancial destinada a un fondo para proteger tierras comunales. Roberto no recibió nada. La cláusula era clara. Sus deudas de juego y sus tratos fraudulentos lo habían descalificado de cualquier herencia. Más importante, don Ernesto dejó un documento público, leído en el funeral, reconociendo el robo de las tierras de la familia de su esposa, pidiendo perdón, y declarando que Miguel Ortega, su hijo, era un hombre de honor que había elegido la justicia sobre la venganza. El pueblo entero asistió al funeral. Y esta vez, cuando Miguel estuvo de pie frente al ataúd, nadie desvió la mirada. Padre Tomás habló de redención, de cómo a veces el perdón no es olvidar, sino elegir construir algo mejor sobre las ruinas del pasado. Después del funeral, Miguel regresó a su granero. Ya no se veía como un granero. Se había transformado en algo más. Una casa comunal con dormitorios para 10 personas. Jardines floreciendo en terrazas. Un pequeño taller donde Carlos había comenzado a enseñar carpintería a jóvenes del pueblo. Un espacio donde María daba clases de alfabetización para adultos. Elena estaba allí, supervisando la nueva clínica que habían construido en la parte posterior de la propiedad. Cuando vio a Miguel, sonrió. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Miguel miró alrededor. Las montañas al fondo, el cielo azul perfecto, el agua del manantial brillando bajo el sol, sus compañeros trabajando en los jardines, riendo, vivos. Como si finalmente hubiera llegado a casa. Esa noche, sentado junto al manantial donde el agua hablaba, Miguel desenterró la caja de hierro por última vez. Sacó los documentos, originales, esos que probaban su derecho a las tierras de los Ortega. Los observó durante un largo momento, bajo la luz de la luna. Luego, uno por uno, los quemó. Las cenizas cayeron al agua, siendo llevadas por la corriente, desapareciendo en la oscuridad. No necesitaba venganza. No necesitaba probar nada. Había construido su paraíso desde un granero abandonado, con sus manos y con la ayuda de otros rechazados como él. Y eso, Miguel comprendió, mientras observaba las últimas cenizas desaparecer. Era más valioso que cualquier herencia. El agua seguía hablando, como siempre lo había hecho. Pero ahora Miguel entendía su mensaje. La verdadera riqueza no estaba en la tierra que poseías, sino en lo que construías sobre ella. No en la sangre que corría por tus venas, sino en las manos que extendías a otros. Y en eso, Miguel Ortega era el hombre más rico de todo el valle.